¿Será que habrán quejas porque otra vez el mismo? ¿Será que nos quejaremos? ¿Cierto, hermano Carlos? Oiga, mis amados, quiero agradecer al hermano Henry Martínez que muy gentilmente me cedió su espacio. El hermano Henry Martínez traía a continuación el sermón, pero él muy amablemente me dijo: siga usted, siga. No se quejó. Bien, hermanos, a todos ustedes, los que siguen con nosotros acá y aquellos que seguramente nos están viendo en la distancia, pues este mensaje también va a quedar, esta parte también va a quedar para continuación de la primera en las redes sociales. Habíamos dicho, estamos hablando acerca de lo que aconteció con el pueblo de Israel, y ahora el hermano César muy gentilmente tuvo a bien realizar la segunda lectura en la cual nos estamos enfocando. Estamos hablando cómo el pueblo de Israel ofendió e hizo que se encendiera la ira de Dios por la queja, y cómo la queja, en cierta manera, mis amados hermanos, es perceptible a los oídos de Dios. Y pudiéramos decir, mis amados hermanos, que aunque a veces encontramos razones evidentes para la queja, no obstante tenemos que tener cuidado. Tranquilos, que no hoy, pero sí la próxima semana posiblemente estemos viendo qué situaciones no son queja delante de Dios, no constituyen queja. ¿Listo? Estaremos viendo eso también. Hay que tener, digamos, la amplitud del tema en su exposición completa. Pero decíamos entonces que una de las razones principales por las cuales el oído de Dios hizo que, al escuchar lo que el pueblo estaba murmurando y que era una queja, llevara a que Dios se encendiera en ira y empezó a quemar el campamento del pueblo judío, mis amados, se debe a que toda queja desacredita la soberanía de Dios. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que muchas veces somos tentados a creer que lo que Dios está haciendo no es correcto, que Dios se está equivocando, que Él no es tan sabio en su soberanía como pretende serlo. Porque miren, yo tengo una idea mejor. Por eso mi queja es una protesta con el actuar de Dios y con lo que está aconteciéndome en el momento. Para mi entender, yo estoy considerando que Dios se está equivocando conmigo y que por ahí no es el camino por donde Dios me debe guiar o me está guiando, que hay una alternativa mejor y que tal vez Dios no se ha dado cuenta, que mi idea es mucho mejor. Por eso me quejo contra la idea de Dios. Nosotros sabemos, hermano, mejor, que tenemos un Señor que no se equivoca. Su plan soberano se cumple. Cuando nos quejamos, estamos evidenciando que tenemos un espíritu insatisfecho, el cual se imagina que encontrará más placer en aquellas cosas que en el momento le son negadas. ¿Cierto? El pueblo de Israel en ese momento decía: no, ya estamos hartos de este maná. No, esto no nos está nutriendo. Sí, nosotros encontraríamos mejor placer en las carnes, en los puerros, en los pescados, en las cebollas, en los ajos que comíamos allá en Egipto de balde. Ahora, mis amados, decimos esto porque miren lo que dice en el libro de Números, capítulo 11, versículos 5 al 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos, maná por aquí, maná por allá. ¿Será que no hay algo mejor? Hermanos, muchas veces las quejas nos ciega, para solo ver el panorama de ahí mismo y no vemos el milagro de Dios en el asunto. Ellos veían solo maná, como si fuera escarcha que caía del cielo. Eso solo lo veían, pero no veían la mano de Dios sosteniéndolo, sustentándolo. No veían el milagro de Dios. ¿Cómo es posible que del cielo caiga maná? ¿Cómo es esto posible? No se ponían a pensar de cómo Dios en su misericordia los estaba sosteniendo y alimentando. Ellos no veían eso. Israel tenía maná, pero deseaba carne de pescado, legumbres, melones, cebollas, ajos.
La queja no les permitía ver la gran bendición que estaban recibiendo de Dios. Cuando tú te quejas, te ciegas a las bendiciones. En otras palabras, la queja es como una venda que te impide poder glorificar a Dios por lo que Dios está haciendo, porque te centras solo en lo que te hace falta. Ellos no se daban cuenta que no tenían que trabajar la tierra, no tenían que sembrar, no tenían que cosechar para recibir el maná, les llegaba gratis. Ellos no se daban cuenta que el sol no los quemaba de día. Ellos no se daban cuenta que en la noche tenían una columna de llama, una llama de fuego, una columna en forma de llama de fuego, mis amados, que no solo los calentaba, sino que les daba luz, los protegía en la noche. Ellos no tenían necesidad de lámparas ni de buscar aceite. Ellos no tenían que hacer fogatas, mis amados hermanos. Dios mediante una columna de fuego los alumbraba y los calentaba. Ellos no tenían que pagar recibo de la energía, pero por ello no daban gracia. Hermanos, más bien se centraban en que les hacía falta pescadito, nos hacía falta la carne, cebolla, nos hacía falta los ajos de Egipto. Ellos no se centraban de que Dios los había liberado y que no estaban ya bajo el yugo de servidumbre. Ellos añoraban volver a ese lugar, aunque fuera de esclavos, con tal de comer ajos y cebollas. A veces uno se pregunta, hermano, ¿qué es lo que uno anhela del mundo del cual Dios lo sacó? La queja es muy perjudicial para nosotros, ya que nos impide gozar de lo que ya tenemos, nos ciega para dar gracias por lo que tenemos y nos abre los ojotes espirituales para ver lo que nos hace falta. Oh, me falta esto y esto otro. ¿Y por qué no te centras a dar gracias por lo que ya tienes? ¿Por qué te centras tanto en desesperarte y quejarte por lo que no tienes? En Números 14, versículo 27 al 28, el Señor responde al pueblo judío. ¿Se recuerden que en el número 14 está la otra queja del pueblo, que fue con llanto y lamento porque cuando vinieron los espías, ¿se acuerdan ustedes que habían mandado explorar la tierra prometida? Estos llegaron, 10 de ellos, con malas noticias. No, la tierra es buena, pero ahí hay unos gigantes, esa gente está armada hasta los dientes, esa gente es imposible que la derrotemos. Ahí están los hijos de Anak, los gigantes, ahí están esas ciudades fortificadas. Mejor dicho, ahora sí vamos a morir a espada acá a costillas de estos hombres que están poblando la tierra prometida. Hermanos míos, Dios les dice en Números 14, 27 al 28: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dios no les permitió, mis amados hermanos. Ellos dijeron, deseamos morir en Egipto. Bueno, Dios no los llevó a Egipto para que murieran, pero sí murieron en el desierto. Ninguno de esos vio la tierra prometida, entró a ella. Fueron exterminados en el desierto. Y no por guerras, sino porque Dios permitió que murieran ahí antes de llevarlos a la tierra prometida. Ahora, si usted dice, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, y ahora estamos bajo el tiempo de la gracia. Y yo les quiero decir algo, hermano. ¿Usted cree que Dios cambia? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así que si la queja del pueblo judío, que era el pueblo de Dios en ese momento, afectó el oído de Dios, mejor dicho, afectó a Dios, créeme que con la tuya y la mía se siente a gusto, se siente glorificado. Con tu queja y con la mía, Él se siente feliz, se siente honrado. ¿Tú crees que Dios disfruta de tu queja y de la mía? Si el ejemplo que vemos de los hombres en el Nuevo Testamento de Dios era que no se quejaban, sino que glorificaban a Dios. Permítame decirles, mis amados hermanos, sobre este tema, que nosotros debemos entonces entender lo que el célebre escritor cristiano Thomas Brooks dijo respecto de este tema. Abro comillas: así nuestras quejas y murmuraciones son como saetas, flechas, o pueden ser sinónimo de lanzas, que arrojamos contra Dios, pero ellas, cual boomerang, se vuelven contra nosotros mismos e hieren, dice, e hieren nuestros corazones.
No le alcanzan nuestras saetas a darle a Él, a tocarlo a Él, pero sí nos dañan a nosotros mismos. Por lo tanto, es mejor callar que murmurar. Es peligroso contender con aquel que es fuego consumidor, dijo Thomas Brooks. Para ya casi finalizar este tema, mis amados hermanos, no olvidemos que en Hebreos 12:29 dice esta gran verdad: porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor, y no tendrá por inocente al culpable. Escuchen, nosotros entonces debemos, mis amados hermanos, en aras de la mejor comprensión de este asunto, tener claro que la queja que la Biblia nos revela en estos pasajes, en Números 11 y en Números 14 y en algunos otros pasajes más, constituye una afrenta directa del pueblo de Dios hacia su Dios. No es simplemente una manifestación de descontento, esto es un grave pecado. Dios nunca se olvida de los suyos. Dios siempre, hermanos, les da confianza y favorece y respalda a aquellos que creen en Él. Él nunca abandona, nunca nos deja solos, porque somos sus hijos, somos algo especial para Él. Pero cuando tú te quejas, estás negando que Dios actúe de esa forma. Estás negando de la bondad de Dios y de que Dios se compadezca realmente de ti y de mí. En Isaías 49, verso 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará la mujer, la madre, del bebé que tuvo? ¿Se olvidará después del dolor de aquel que nació para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios, mis amados, no se olvida de los suyos, pero cuando nos quejamos, estamos como diciéndole a Dios: eso, te olvidaste de mí. ¿Se acuerda de aquel hombre que Dios lo mandó a predicar a Nínive? ¿Cierto? Y empezó a protestar de que para qué esa gente no se iba a arrepentir. Y entonces, hermanos, ¿qué hizo? Tomó un camino y un rumbo distinto al cual Dios lo había mandado. Y después, una gran tormenta. El barco donde iba, la nave en que iba, hermanos, casi que era derribada por el mar, hundida por el mar, la tormenta. ¿Y qué encontraron? Que él era el culpable de aquella tormenta. Lo arrojaron, un gran pez, hermano, lo tragó. Y luego, en su arrepentimiento, estando en el vientre de ese pez 3 días, fue vomitado. Y luego entonces fue al lugar donde Dios lo había mandado. Pero cuando estaba en ese lugar, les predicó al pueblo o a la ciudad de Nínive. Pero entonces no vio que la respuesta se daba, y entonces se quedó esperando el juicio de Dios. Y creció una calabacera donde él estaba, y la calabacera lo protegía del sol. Y después Dios permitió que la calabacera se secara, y empezó a renegar y a otra vez a quejarse. Hermanos míos, el problema del pueblo de Dios es la queja, entre otros más. Dios nunca se olvida de los suyos. Si algo te está permitiendo que pases, hermanos, tiene un propósito. No te quedes miopemente mirando solamente el asunto. Mira más allá. Entiende que Dios tiene un plan perfecto, el cual no consiste en lo que se está pasando únicamente ahora. Esto es apenas la punta del iceberg. Esto, mis amados, apunta a algo más grande. Ahora, nosotros debemos comprender, mis amados hermanos, que hacemos parte de su rebaño, que Él nos cuida, que Él nos protege. Y bajo esa premisa es que debemos confiar en nuestro Dios. En Isaías 43, 1 al 2, hermanos, dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Dios de Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Esa promesa es para los hijos de Dios, para nosotros. Te puse nombre. Sí, Dios le puso nombre a Jacob, mis amados, lo llamó Israel, ¿cierto? A nosotros nos ha puesto un nombre que es sobre todo nombre. No a nosotros el nombre, nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos dio a Jesucristo, hombre. Si me hago entender, mis amados, ahora nos dio el privilegio de llamarnos sus hijos y de saber que podemos clamar a Él como Padre, gracias a Jesucristo y su obra en la cruz. Y sigue diciendo Isaías 43, del 1 al 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, la queja es pecado porque ofende la soberanía de Dios. Pero también la queja, en segundo lugar, es pecado porque, mis amados hermanos, nos roba el gozo
y nos quita la paz. ¿Usted ha visto alguna persona que se vive quejando contenta? ¿Usted ha visto una persona que se vive quejando gozosa? ¿Usted ha visto una persona que se vive quejando, mis amados, alegre? No, Señor, muéstremela, porque ahí sí, ver para creer. Sí, no la puedo concebir. Hermanos míos, la queja te roba el gozo y no te permite disfrutar de la paz que da el Señor. La persona que permanece quejándose, mis amados, no tiene disfrute por las maravillas de la vida que están a su alrededor. No tiene, mis amados hermanos, la oportunidad de centrarse, mis amados hermanos, en darle gracias a Dios por lo que ya tiene, sino que se centra en lo que le hace falta. Quejarnos nos lleva a ser desagradecidos y a no glorificar a Dios. El enemigo, Satanás, le gusta que en vez de agradecer nosotros vivamos quejándonos, vivamos murmurando contra Dios, quejándonos contra el mundo, quejándonos por una cosa o por la otra. Nuestro testimonio cristiano, mis amados hermanos, tiene que tener un impacto positivo en los demás, en las demás personas. Si vivimos una vida de confianza en el Señor, tenemos que aprender a confiar en el Señor, dando gracias a Dios en toda circunstancia, como se indica en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. El pecado de la queja es casi siempre una manifestación de codicia, porque siempre queremos más y más y no nos enfocamos en lo que ya tenemos. Recuerde, si usted solo está viendo esta parte del estudio, le aconsejo que vea la primera que dimos, mis amados hermanos, en el primer tiempo, pues es la continuación. ¿Sabían ustedes que la ingratitud, mis amados, es sinónimo de quejas? Cada vez que caemos en las quejas, estamos dejando de ser agradecidos, estamos siendo mal agradecidos. De hecho, una de las consignas que los reformadores, mis amados hermanos, nos expusieron como legado, que quedó como legado de la reforma, es esa: soli Deo la gloria, o soli Deo a Dios la gloria, soli Deo gloria, a Dios siempre la gloria. Y la gloria quiere decir la magnificencia hacia Dios, la expresión de gratitud. Y cuando nos quejamos, nos estamos robando de agradecer a Dios, le estamos quitando y restando gloria a nuestro Dios, porque nos estamos centrando en nosotros mismos. Vamos atrás, mis amados hermanos, para que hagamos un poquito de historia. Uno de los pecados capitales de nuestros antepasados fue la ingratitud a Dios. Y hay veces que pasamos desapercibido esto. En Romanos capítulo 1, versículo 21, vamos a Romanos 1, 21. Miren lo que ocurre cuando nos quejamos. Nos robamos la gratitud, nos quedamos con ella, y en vez de expresarle gratitud, agradecimiento a nuestro Dios, le expresamos, mis amados hermanos, querellas, le expresamos murmuración. Nos quejamos, mis amados hermanos, protestando contra el poder soberano de Dios. Dejamos de ser agradecidos contra Dios, hacia Dios. Y miren lo que dice en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hermano, que uno de los pecados capitales, por así llamarlo, uno de los pecados graves de la humanidad es esta: teniendo conocimiento de la existencia de Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. El problema sigue siendo el mismo hoy en día. Se supone que nosotros los creyentes tenemos un conocimiento amplio, fuerte de Dios. Conocemos quién es nuestro Dios, ¿o no lo conoce usted? Pues si no lo conoce, déjeme decirle que lo invito a que lo conozca. El Dios de la Biblia fue aquel que en su momento mandó a Jesucristo, envió a Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario. Ese es el Dios de la Biblia, el que tuvo misericordia de ti y de mí, y entonces hizo una obra gloriosa en la cual nos regaló a su unigénito Hijo para que Él llevara la culpa tuya y la mía, y sobre sus hombros cargara el peso de pecado por causa de tu pecado y de maldad que nosotros merecíamos. Ese que muere en la cruz, muere en nuestro lugar. Ese es Jesucristo. Ese es el que te invitamos a que conozcas,
por medio de las Sagradas Escrituras. Pero hermanos, la Biblia dice en este pasaje: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron, y por eso vienen las consecuencias que se describen después del versículo 22, o en el versículo 22 hacia adelante de Romanos 1. Hermanos, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el pueblo que conoce a Dios está llamado a glorificarle y a darle gracias. Cuando tú solo te enfocas en las quejas, en las querellas contra Dios, te estás olvidando de ese ingrediente de glorificar a Dios y de agradecer a Dios. Pregunta: ¿has agradecido a Dios por la salud que te dio para venir hoy a congregarte? ¿Has agradecido a Dios por la comida, el alimento que tienes? ¿Has agradecido a Dios por el vestido que tienes? ¿Has agradecido a Dios por la lluvia que Él nos ha dado? ¿Has agradecido a Dios por la vivienda en la cual te encuentras, independientemente que pagues arriendo por ella? Fíjate cómo muchas cosas, mis amados hermanos, en muchas situaciones nosotros dejamos de ser agradecidos con Dios y empezamos a mirar lo que nos hace falta para quejarnos. ¿Estás dando gracias a Dios por tu familia? ¿Estás dando gracias a Dios porque estuviste enfermo y ya te recuperaste? ¿Das gracias a Dios por su misericordia que te ha guardado de peligros? ¿Das gracias a Dios por el aire que respiramos? No, créeme, señor pastor, yo no voy a dar gracias por eso. Más bien le estoy diciendo al Señor que me dé aquello que le estoy pidiendo, o si no, no voy más a la iglesia. Hermanos míos, repetimos, desde la perspectiva divina, quejarse es dudar de su soberanía. Quejarse es dudar de la soberanía de Dios, de que Él sea proveedor, de que Él sea sustentador. Hermanos, quejarse es tener en duda la palabra de Dios. Quejarse es dejar de glorificarle y de darle gracias. Quejarse es blasfemar contra su soberanía, es atacar su señorío. Quejarse es acusar a Dios de ser un mal padre, de ser un mal elemento para nuestras vidas. Nuestras quejas van directamente a sus oídos, de modo que Él escucha cada palabra de lo que decimos. Dios la sabe toda. En Números 14, 27 al 28 dice: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles: vivo yo Jehová, declara el Señor, que tal como habéis hablado mis oídos, así haré yo con vosotros. Ya dijimos, el resultado fue que muchos murieron en el desierto y por tanto le fue negada la entrada a la tierra prometida a muchos de ellos. ¿Por qué el juicio de Dios fue tan duro? Escuchen esto, mis amados hermanos, que debemos grabarlo en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan duro el juicio de Dios? Porque la queja consiste en olvidar que así como los israelitas fueron esclavos, escúcheme bien, en Egipto, ¿cierto? Asimismo nosotros también fuimos esclavos del pecado, no necesariamente en Egipto, ¿cierto? Que esclavos del pecado. Es quejarse, mis amados hermanos, consiste en que nos olvidemos que hemos, hermano, probado un maná mucho más elevado, de más calidad que el que probaban los israelitas en el desierto. Hemos probado a Cristo mismo. Él es nuestro alimento espiritual. Él dijo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es el maná, Él es la palabra, el verbo de vida. Él es nuestro sustento, mis amados. Y muchas veces dejamos de agradecer a Dios por Jesucristo, por su obra, por el perdón de pecados, por su redención, por lo que hizo en la cruz a favor nuestro, para centrarnos en lo que simplemente nos hace falta. Hermanos, nos pasa lo mismo que a los judíos, hermanos, en el desierto. Si hemos recibido una salvación tan grande, hermanos, vivamos en contentamiento, vivamos agradecidos con Dios como el Dios de nuestra salvación. Aprendamos a gozarnos en eso. Y termino con este texto por hoy, Filipenses 4 del 11 al 13. Pablo decía: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
En ese contexto es que se aplica: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con el Señor estoy dispuesto y puedo soportar las circunstancias, porque yo sé que el Señor no me ha abandonado. Y si paso por esas aguas es porque el Señor me lleva. Si estoy en medio del fuego es porque el Señor me está protegiendo. Si estoy en medio del río, cierto, es porque el Señor me está llevando. Mis amados hermanos, confiemos plenamente en el Señor, pero aprendamos a descansar en Él, a gozarnos en Él y a ser, mis amados, agradecidos. Recuerda, la queja se roba el gozo, se roba la paz que debemos tener en Dios. Cuando tú te quejas, sencillamente te estás enfocando en ti mismo y no estás viendo el panorama donde Dios está mostrando su gloria. Que Dios nos ayude y seguiremos la próxima semana. Esto no termina todavía. Vamos a colocarnos sobre los pies. Y voy a pedir el favor a alguien que, hermano Henry, ayúdeme por favor a orar para ser despedidos. Tenga la bondad. Oremos, mis amados. Padre, en este momento te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor Dios, y nos deleitamos en ella. Pero también sabemos, Señor Dios, que tu palabra es fuerte, Padre, y que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Señor, haz que tu palabra tenga y haga lo que tenga que hacer, Señor, para que nuestra vida sea una vida para glorificarte, para exaltarte y para vivir agradecidos contigo, Señor Dios, por todo lo que nos has dado, Señor, por lo que nos permites vivir acá, por lo que nos permites ser sustentados cada día, por lo que recibimos, pero más que por eso, por el pan de vida eterna que nos diste, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien pagó por nosotros todos los pecados, Señor Dios, que cometemos, que cometemos y que habremos de cometer. Gracias, Señor, por tu intercesión. Gracias por tu Hijo Jesucristo, a la diestra tuya, quien intercede por nosotros. Exaltamos tu nombre, reconocemos tu grandeza y tu poder, y te pedimos, Señor, que no salgamos de acá, Señor Dios, como llegamos, sino que podamos vivir, Señor, de acuerdo a tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Antes de irnos, hermanos, dos cosas. Una,